Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de estar en su casa y poder recordar ese evento tan marcado para los cristianos. El pasaje que hoy vamos a considerar se encuentra dentro de el evento ocurrido ya en la última semana de vida física, como la conocemos, de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy el Señor es probado por sus enemigos, quienes buscaban incansablemente hacerlo caer. Después de su entrada triunfal, y esto pues lo celebramos el domingo, después de esta entrada que hace el Señor a Jerusalén, se dirige al templo. Cuando llega al templo se da cuenta en qué se había convertido o en qué lo habían convertido los hombres. Jesús se enoja y derriba las mesas de los cambistas, y ahí es donde declara que mi casa será llamada casa de oración. Después de este evento, Jesús va a una higuera y tiene hambre, no encuentra comida y maldice la higuera. A estos eventos, los fariseos y los ancianos del pueblo comienzan a acecharle al maestro. Jesús responde a los fariseos y a los ancianos con una serie de parábolas, y esto se está relatado en el capítulo 21. Los fariseos, al entender que Jesús está hablando de ellos con estas parábolas, desde ese momento comienzan a planear cómo destruirlo. Pero de igual manera temían por el pueblo y lo dejaban al maestro. Al llegar a este capítulo 22, versículo 15 en adelante, nuevamente comienzan a acecharle. Y en este capítulo hay 4 preguntas importantes que le hacen al maestro. Y una de ellas es la que vamos a considerar hoy. ¿Está permitido dar tributo a César? Muchos creyentes, muchos cristianos, muchas veces aludimos a este pasaje para intentar dar respuesta a preguntas como: ¿qué relación hay entre la iglesia y el Estado? ¿Qué relación debe guardar la iglesia y el Estado? ¿Debemos pagar impuestos o no? Y muchos recurrimos a este pasaje. Pero los versículos 15 al 17 es cuando le hacen esa pregunta al maestro: ¿es lícito dar tributo a César? Nos dice la Escritura: entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos se reunían para confabular contra el maestro, para planear cómo le iban a hacer para que cayera en sus trampas, como lo hicieron también en el capítulo 12, versículo 14 del mismo libro. ¿Se han dado cuenta en este sentido los fariseos que Jesús es un sujeto muy importante, pero también muy oponente? Y en este caso quieren evitar que la confrontación que le van a hacer ahora falle. Podemos imaginarnos a los fariseos allá reunidos, tal vez en alguna casa o dentro del templo, tal vez, formulando sus planes, descartando preguntas que quizás el maestro iba a responder tan fácil. Y a lo mejor ahí se encontraron esta pregunta que le hicieron, al grado que el Señor no diera una respuesta. Los fariseos entonces, al llegar a un consenso sobre la pregunta, convencidos de una pregunta muy buena, envían a sus discípulos.
encuentran a Jesús y van y le hacen esa pregunta: ¿es lícito dar tributo a César? Esto es muy importante, porque si estos aprendices fueron con el maestro y podían y lograban sacar lo mejor de Jesús, sus oponentes, que eran principiantes, se llevarían una gran victoria y su reputación como fariseos se volverían famosos porque habían vencido al maestro. Pero si fallaban, que ellos estaban seguros que no iban a fallar, porque habían hecho un consenso. Ellos iban con la finalidad de vencer a Jesús. Obviamente, si fallaban, los fariseos serían avergonzados personalmente. Era un movimiento muy táctico que los fariseos estaban implementando de esta manera, pero también un movimiento un poco cobarde, por así decirlo. La Escritura menciona también a unos herodianos. Se sabe muy poco quiénes eran los herodianos. Solamente se menciona aquí y también en el libro de Marcos. Su nombre, herodianos, implica que apoyaban a Herodes, al rey Herodes. Y también reflejaba su alianza con los romanos. Recuerden que los romanos eran los que gobernaban Jerusalén. Sí estaban los fariseos, pero los fariseos estaban allá más en relación con el templo y recordando las fiestas sagradas del pueblo. Los romanos eran quienes gobernaban. Poncio Pilato era romano. Y estos herodianos entonces tenían trato con los romanos. Pero en esta ocasión, los fariseos en este sentido también odiaban a los romanos. Pero en esta ocasión, estas dos fuerzas, llamémosle así, se unen para ir a atacar a Jesús. La pregunta sobre el tributo. El tributo era un impuesto que se le impuso a la ciudad de Judea cuando esta ciudad vino a formar parte de Roma, una provincia de Roma. Entonces le ponen el impuesto. Los fariseos no querían pagar ese impuesto. Habían otras clases de impuesto como el pago en las aduanas, y eso sí lo pagaban porque miraban también sus beneficios. Ellos podían transportar sus cosas y eso sí, con gusto lo pagaban. Pero el tributo a César estaban en contra de ello porque no veían un beneficio. Simplemente el tributo desaparecía y se iba a las arcas del rey. Por eso los fariseos no querían pagar. Y de ahí entonces se deriva la pregunta: ¿es bueno dar tributo a César o no? Pero el problema más grande que tenía el pagar el tributo era que tenía que ser pagado con una moneda que Jesús ahí menciona que se le denomina denario. El denario era el salario del trabajo de un día. Pero el problema no era si trabajabas para ganar, el problema era cuando ibas a dar y el uso de la moneda. Porque Jesús mismo pregunta ahí, ¿de quién es la moneda, la imagen, y de quién es la inscripción? Y la inscripción que llevaba, la imagen era de César, y la inscripción que decía: Tiberio César, Augusto, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. Acuérdense que la ley penaba el que los judíos usaran una imagen, la idolatría. Entonces para ellos el llevar monedas era una idolatría, y más cuando decía ahí la imagen hijo del divino sacerdote, para ellos era una herejía. Entonces sí, la pregunta que le hacen al maestro no era tan fácil de contestar.
Porque por un lado se decía, bueno, pues hay que pagar. Los romanos lo podían aprender porque andaba ahí diciendo al pueblo que pagaran. El caso de los fariseos, iban a decir, bueno, mira, hay que apoyar a los romanos que son idólatras. Y se decía que no, los romanos venían para aprenderlo porque estaba diciendo al pueblo que se levantara en contra del gobierno. Entonces, en realidad Jesús se encontraba aquí en una encrucijada. ¿Qué voy a contestar? ¿Qué contestáramos nosotros si nos preguntaran eso? Quienes le hacen la pregunta le comienzan diciendo al maestro de una manera muy tentadora y halagando a Jesús: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas de los hombres. Estos hombres estaban diciendo una gran verdad. Precisamente Jesús es amante de la verdad. Incluso él, en Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su libro, Juan 14:6, nos dice: yo soy la verdad y la vida. El Señor es amante entonces de la verdad. Entonces estos hombres están declarando una gran verdad aquí. Esta declaración significa que Jesús es verdadero en su ser, que se puede confiar en Él para decir lo que es correcto y que no manipulará su declaración para ajustarse a lo que otras personas quieren escuchar. En estos tiempos, hermanos, es importante hablar, declarar la verdad, predicar la obra redentora de Jesucristo, predicar el verdadero evangelio en medio de un sinfín de enseñanzas que nos rodean a nuestra iglesia, en medio de lo que a la gente le gusta escuchar. Recordarles las grandes verdades bíblicas, porque Jesús es la verdad. Tenemos que hablar la verdad siempre. Su halago, el halago que estos fariseos y los herodianos le hacen al maestro es irónico, porque los oponentes de Jesús dicen algo cierto sin darse cuenta. Todavía más, estas palabras que dicen estos fariseos y herodianos sirven para distinguir a Jesús de sus adversarios. Porque a diferencia de él, o sea Jesús, ellos, los fariseos y herodianos, no son sinceros, sino que también son hipócritas. Y esto lo va a decir Jesús en el versículo 18. Los enemigos de Jesús entonces intentan halagar a Jesús para desarmarlo, pero también para desarmar a la multitud que estaban ahí escuchándolos, porque nadie podría acusar de que estaban atacando a Jesús. Su pregunta deja claro que el problema era una cuestión religiosa. ¿Es lícito? Le preguntan. En otras palabras, ¿qué dice la ley? ¿Nos autoriza la ley pagar ese tributo a César? Obviamente que Jesús pudo haber contestado que no, porque era idolatría y todo lo demás. Después de ser presentado como un gran maestro religioso, Jesús se encuentra bajo una gran presión para contestar esta simple pregunta: ¿es lícito o no es lícito pagar tributo? La pregunta dice: ¿es lícito? ¿Es lícito dar? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La palabra que se utiliza para traducir esta pregunta nos da la idea no de una responsabilidad,
no de una obligación legal para pagar tributo, sino que la pregunta que le hacen al Señor nos da la idea de que es bueno que demos una donación. Ellos no lo miraban, el pagar el tributo al César, no lo miraban como una responsabilidad. El problema para Jesús es que la pregunta solamente permite una respuesta, sí o no. Si Jesús responde que el tributo es legal, la gente que odia el impuesto y la moneda se van a alejar de él. Si responde que los impuestos no son legales, los romanos lo van a arrestar por estar levantando revolución dentro del pueblo. De una o de otra manera, los fariseos y los herodianos llevaban la de ganar. La respuesta de Jesús que da es la siguiente. El versículo 18 es tan interesante y ahí es donde comienza a relatar Jesús su respuesta. Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? La palabra como malicia, la que aparece aquí en este relato, es igual a la que sigue, la de tentación. Y esto lo podemos comprobar allá en Mateo capítulo 4, cuando Satanás viene y tienta a Jesús. Aquí no es más que Satanás enviando a sus discípulos, porque al final de cuentas la pregunta no iba en ese sentido, si dar o no dar. Aquí la pregunta va: vamos a derrotar, vamos a tentar, vamos a probar, vamos a destruir a Jesús. Ellos no estaban preocupados si daban o no daban. ¿Por qué? Porque Jesús les pide una moneda. Dice: muéstrenme una moneda del tributo. La ley prohíbe las imágenes, pero los fariseos, los herodianos, estaban dentro del templo donde no era permitido las imágenes, pero ellos llevaban una moneda que todo mundo usaba. Incluso los fariseos llevaban la moneda en sus bolsillos, usaban esa moneda todos los días. Ellos llevaban bien planeado su plan: destruir a Jesús. Ellos no estaban preocupados si iban a pagar o no iban a pagar. Ellos lo que querían era destruir a Jesús. Lo que hace Jesús en este momento, o bueno, lo que hacen los fariseos es que le muestran la moneda. Y el maestro les pregunta: bueno, ¿de quién es esa imagen? La respuesta que le dicen es: de César. Le pertenece a César. Eso nos indica que solo esa moneda tenía un dueño, y era César. Entonces la pregunta mejor sería: ¿es malo regresar al dueño su propiedad? Porque al final de cuentas los judíos, los fariseos y los herodianos usaban una moneda que tenía un dueño. César la había acuñado, le había puesto su precio, su valor, lo había distribuido en la ciudad. Y la moneda era una parte integral del reino del César. Y por eso Jesús les dice: bueno, pues denle a César lo que es de César. Es de él la moneda. Pero también luego les dice:
Dad a Dios lo que es de Dios. Jesús les está diciendo, ustedes como súbditos de este reino, como siervos de este reino que está bajo el mando de César, páguenle a César, porque ese dinero es de él. Pero también les dice, dad a Dios lo que es de Dios. A diferencia de la moneda creada por César, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Tú llevas esa imagen de Dios, porque fuimos creados por la palabra de Dios y somos una parte integral del reino de Dios. Jesús aquí no está dividiendo el mundo en dos reinos. Claramente Jesús está definiendo nuestras obligaciones. Más bien la respuesta reconoce nuestra obligación, hermanos, como ciudadanos del Estado, pero también afirma que nuestra obligación mayor como seres humanos es para con Dios. Las monedas con la imagen del César pueden pertenecer al César, pero todas las monedas, César, Roma, el planeta Tierra, el universo, provienen de la mente de Dios y están bajo el dominio de Dios. Ya lo dice el poeta bíblico, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El reino del César no es sino una partícula dentro del reino de Dios. Los días del reino de César están contados, pero el reino de Dios es eterno. Así haya un gobierno déspota y malo, los días de ese gobierno están contados, pero el reino de Dios es eterno. Y ni el enemigo va a poder destruirlo, porque el mismo enemigo envía a sus mensajeros para destruir al maestro, y nadie pudo destruirlo. La respuesta de Jesús maravilla a sus interrogantes. Los fariseos, los herodianos quedaron maravillados con tal respuesta. Recuerden cuánta energía habían desgastado los fariseos y los herodianos para planificar esta respuesta. Según ellos, Jesús no iba a poder escapar de esta pregunta. Construyeron esa pregunta tan cuidadosamente. A lo mejor y hasta practicaron ahí entre ellos cómo lo iban a hacer. Sin embargo, vemos que Jesús, sin prepararse previamente, se escapa sin mucho esfuerzo de la trampa. Así que a estos hombres no les quedó más que otra que retirarse de la presencia de Jesús, avergonzados porque no pudieron derrotar a Jesús. Si algo importante aprendemos de esto, hermanos, es que Jesús, siendo el Señor de señores, Rey de reyes, tiene el control de todo. Tiene el control de todo el universo. Así haya un gobierno tan déspota, así haya un gobierno más malo en el mundo, el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, no se ha olvidado de sus hijos. Él vino a morir por su pueblo. Ni las preguntas de estas personas, ni Pedro, que al final de día Pedro quería defender al maestro,
ni Pedro pudieron detener la misión de Jesús, morir por su pueblo, rescatar a su pueblo de la maldad. Si estamos aquí es porque el Señor Jesús es nuestro Rey. Si estamos aquí pues es porque el Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, o como lo dice el apóstol Juan, el Alfa y el Omega, el Rey eterno. Que el Señor nos bendiga, hermanos.